favor, porque aquí estoy sin luz. ¿Cuántos estamos? No, estamos en este momento 20. Bueno, yo con 20 creo que hay quórum. El quórum Sí, señor. respectivo. Bueno. Les advierto que antes lo escribíamos con la letra Q. Ahora lo nuevo es que se escribe con la letra C. Quórum. Ajá. Hoy vamos a hablar. ¿Puedo comenzar, don Víctor? No, todavía no. Déjenme Todavía hacerle no. la presentación de rigor. Bueno, buenas tardes, mis queridos y compañeros académicos. Desde luego, desde la recién creada, la bebé, el bordón de las academias, la Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y la Sabana, que está hecha para muchas cosas grandes. Hoy tenemos la honrosa satisfacción de presentar a uno de los insignes académicos e historiadores de nuestra academia, al ilustre escritor, investigador, poeta y médico cirujano, al doctor Moisés Eduardo Morante Narváez, de la ciudad de Carmen de Bolívar. Mire lo que dice nuestro libro: Constructores de la Historia Colombiana 1810-2021. ¿Qué dice este libro? Dice: Morante Narváez Moisés Eduardo nació en el Carmen de Bolívar el 25 de noviembre de 1956. Cirujano, catedrático e historiador, codirector del Carmen Histórico, director del Salón Museo Lucho Bermúdez del Carmen de Bolívar, fundador y director del Centro Memoria Histórica de los Montes de María del Carmen de Bolívar, presidente de la Asociación Semillero Cultural, miembro de la Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y la Sabana, autor de múltiples obras, entre las más importantes encontramos Córdoba, la cintura de Bolívar, monografía, coautor de La tarima, instrumento de resistencia civil en el conflicto armado de los Montes de María en Colombia. Otra gran obra, Jaime Arrieta Garizado, Giovanni Castrini, Calendas del Recuerdo, Historia de la Revolución y Emancipación, Batalla de Mancomoján, entre otras grandes obras. Este ilustre escritor, investigador, médico cirujano, nos honra con su presencia y nos va a deleitar con una de las conferencias dentro de este gran conversatorio, Batalla de Mancomoján, batalla que desde luego sirvió como elemento fundamental para que los patriotas derrotaran de una vez por todas a los realistas aquel 24 de septiembre de 1812 con la rebelión de los curas y que terminó en junio en el año 1813. Amigo ilustre académico, historiador Moisés Eduardo, tiene usted la palabra. Gracias, don Víctor. Gracias, académicos. Hoy vamos a hablar sobre la reseña histórica de la Revolución Emancipadora, Batalla de Mancomoján. No sin antes decir que este es un tema que siempre me ha apasionado. Desde hace unos 20 años trabajé incluso hasta un video para la televisión local que demoraba 1 hora y 5 minutos. Pero hoy les confieso que, a pesar de la gran satisfacción que ese documental me produjo y que cada año, cada año que iba al sitio de Mancomoján se remozaba, después descubro que cometí una serie de comentarios fundamentados en grandes historiadores del Carmen de Bolívar, Genaro R. Martínez, José Prudencio Torres Lobo, que hicieron que cometiera yo muchos desaciertos en mis ponencias. Hoy, por primera vez, intentamos corregir, no sin antes recordarles que es fruto de nuevas revisiones sobre el concepto. Uno, creo que el primer documento que vi serio es el de Edgardo Támara, de los Zenúes Packing House,
y allí aborda el tema de batalla de Mancomán como debe ser. Otro es Armando Martínez Garnica, catedrático de la Universidad de la UIS en Bucaramanga, él vive en Florida Blanca, donde tiene un libro que habla sobre la revolución de los curas, y una ponencia que hizo Anthony McFarlane, un inglés, hace ya muchísimos años acá en Cartagena, y que fundamentado en un libro de 80 páginas que escribiera Fray Joaquín Escobar, que transmite a las generaciones futuras día a día, paso a paso, la intimidad de lo que fue esta revolución emancipadora, batalla de Mancomoján. Voy a leer en primera instancia un poema firmado por Sebastián Mesa Merlano. Es un soneto. Mancomoján, fulgor recién nacido la suprema, soledad de tus márgenes zafira, y el valor en tus númenes por lema, contra el empuje de ultramar conspira. Memoriosa corriente cuando trema, tu laurera en la sombra donde expira, todo recuerdo cual fugaz emblema, silencio arcano sellará mi lira. Mas no ha de ser en ademán procero, tu espíritu en mi canto reconoce, la voz radiante del clarín guerrero, y de tu gloria en inmortal resumen, noviembre 12 de 1812, es el grito más alto de mi nombre. Así que con esta soneto comienzo y traigo a colación algún escrito de José Benjamín Sejuane que sacaba en uno de los opúsculos dedicados a la obra, escritas entre otras de una forma bastante romántica. Ya hemos enmendado este craso error, pero yo tengo las obras que hicieron durante el primer centenario de la batalla de Mancomoján, y veo que había una serie de situaciones que distaban mucho de la realidad. Comienza diciendo José Benjamín que fortalecer la unidad nacional es uno de los altos fines patrióticos de los pueblos que aspiran a ser factores esenciales en el movimiento evolutivo de la civilización y el progreso de sus manifestaciones más puras y trascendentales. Nosotros los carmeros, generosos por atavismo y enamorados por herencia etnológica de los gestos y a posturas heroicas, hacemos bien en celebrar con íntima fruición otro aniversario de nuestra fecha heráldica, el 12 de noviembre. Y acota, el Carmen, al igual que la altiva e ilustre Santa Fe de Bogotá con su inmortal 20 de julio, Cartagena con su memorioso 11 de noviembre, Monpós la Valerosa con el 6 de agosto, el Carmen también el 12 de noviembre es su fecha patria. Bueno, pues comenzamos la disertación o la ponencia aseverando que ningún suceso, ningún evento del carácter que sea, nace con generación espontánea y de 0 a 100. No, se van dando y abonando en el campo algunas situaciones que van erigiendo una estructura que a la final se reconoce como tal, pero sus antecedentes deben buscarse muchísimo más atrás. Así que los acontecimientos históricos no son eventos aislados, sino que surgen como producto de macromovimientos que le imperen un cariz local al fenómeno. Por lo tanto, al estudiar un fenómeno social debemos proveernos de elementos de juicio universales para así entenderlo. Entonces, para entender la batalla de Mancomoján, primero tenemos que saltar el charco allá en la península ibérica, conocer un poco de la situación monárquica de esa época de 1808, después venirnos acá al continente americano y estudiar cada uno de los eventos similares que se suscitaron sobre un concepto novedoso de libertad. En España, cuando invade Napoleón la península ibérica, y que el pretexto fue que le dieran un permisito para invadir Portugal,
incautamente los reyes se los conceden y se queda en España. Y entonces erige como rey a su hermano José, que era un beodo empedernido y que la historia lo ha apellidado Pepe Botellas. Sabemos entonces qué pasó después con Napoleón, que pierde en las cabeceras de Moscú en 1812 y que Pierre-Élie Tchaikovsky en su obertura 1812 relata en forma musical la estrepitosa caída de Napoleón por el invierno ruso. Así que en ese lapso de 1808 hasta el 12, hasta el 13, en España surgen una serie de movimientos antimonárquicos con alguna autonomía. Entonces fue así que como se crea la Junta Suprema de Sevilla, después la Junta de Aranjuez o Junta Central, que se instaló el 25 de septiembre de 1808, el Consejo de Regencia, y pasa entonces toda esta diatriba y movimientos en contra de la monarquía a Cartagena, y se crea la Junta de Gobierno de Cartagena instalada el 22 de mayo de 1810, compuesta por su alcalde español Francisco Montes y 2 miembros del cabildo que fueron don Antonio de Narváez y la Torre y el español Tomás Andrés Torres Montes, que aunque tenía cierta autonomía, el ayuntamiento, el cabildo de Cartagena les quitó todo poder y quien paga los platos rotos era el alcalde del momento, García Toledo. Primera golpe asestado a García Toledo y veremos después por qué Mancomoján y por qué la insurrección en Sabanas. Recordemos que ya para 1776 Estados Unidos queda libre del yugo inglés. Jamaica también en esos años hizo lo propio. Acá en Sudamérica, Bolivia es el primero que da un golpe de un grito libertario el 25 de mayo de 1809 y muy poco tiempo después, unos días después, el 17 de junio, llega esa noticia a Potosí. Potosí era casi como que la entrada del sur del Perú. Posteriormente viene lo de Bogotá, 20 de julio de 1810. Pero recordamos que el grito de la gente era ¡Viva el rey, abajo el mal gobierno! Significa eso que ese movimiento que hubo en Bogotá no era un grito de libertad absoluta, como sí ocurre en Monpós cuando la noticia baja por el río Magdalena el 6 de agosto de 1812. ¿Y por qué baja por el río Magdalena? Recordemos que ahí en Tamalameque, en el banco del río Magdalena, se divide en el río Magdalena que pasa por Monpós y el Caño de Loba. Pero resulta que más o menos para 1864, el caudal grueso del río se tira por el brazo de Loba. Antes de eso, si vemos los mapas antiguos de Colombia, el río Cauca desembocaba en el río Magdalena en el sitio de Yatí, donde está hoy el puente. Hoy en día, cuando vemos un mapa, vemos que el río Cauca desemboca en el Magdalena, que es el brazo de Monpós, frente a Pinillo. Así que esa noticia llega a Monpós y hay una revuelta. Desafortunadamente no tenemos la Constitución que ha debido haberse escrito para su momento. Lo paradójico del cuento es que los líderes de ese cambio en Monpós eran los Gutiérrez de Piñeres, primos hermanos de otros Gutiérrez de Piñeres que también mandaban en Cartagena. Así que cuando deponen al alcalde Montes y Cartagena quiere cierta autonomía, fue de espaldas, el ayuntamiento impone cierta autonomía, pero de espaldas al sentir, al querer y a la decisión que debe haberse tomado en conjunta de otros pueblos importantes como Lorica,
y Tolú, y allá más al sur de la provincia Simití. Recordemos entonces también que después de esta fecha del 20 de julio se lanza el grito de dolores por el cura Hidalgo. Yo tengo muchas monedas y billetes de ese acontecimiento, y después en Argentina para 1816. Entonces, ¿qué tenemos? Que Cartagena, y reconozcámoslo así, tenía que batallar en contra de los realistas que todavía tenían un asiento importante en la ciudad de Santa Marta, es decir, un poquitico nada más que vadear el río Magdalena y ya tenían los cartageneros su problema. ¿Cuál era entonces la situación de la época? Por lo que declaramos solemnemente a la faz del mundo, de todo el mundo, que la provincia de Cartagena de India es desde hoy de hecho y por derecho Estado libre, soberano e independiente, que se haya suelta de toda sumisión, vasallaje, obediencia y todo otro vínculo de cualquier clase de naturaleza que fuese anteriormente. Eso era uno de los apartes de la Constitución de Cartagena. Entonces, siendo Cartagena una provincia dependiente, e incluso las arcas, todos los recursos se iban para Santa Fe de Bogotá y de allí para España. Entonces, para sostener ese nuevo Estado soberano de Cartagena, entonces inventan algunas estrategias, entre otras, crear unos billetes, y ahí los tienen ustedes en la pantalla, un billete de $1, vea que no tiene ni presentación, firmado por Piñeres, y otra por Rodríguez Torices. Me están corrigiendo la pantalla. Bueno, pues gracias. Ah, bien. Pido excusas porque ustedes no alcanzaron a ver las otras imágenes, pero creo que se las alcancé a leer desde acá. Muy bien, sigamos. Entonces, estos billetes que eran desconocidos en la usanza, porque la gente manejó siempre monedas de plata y oro. Cuando se imponen estos billetes a la pública y que emitieron 300,000 de esos billetes, la gente les pareció, bueno, pues siempre cierta prevención. Además de eso, que se cotizaban por debajo de su valor real en el mercado. Y la verdad es que ustedes pueden verlo, son unos billetes poco elegantes. Y ven la firma. Entonces, cuando se suscita entonces esta autonomía en Cartagena, creamos entonces lo que se llama la patria boba. ¿Y por qué boba? Porque los intereses locales se dividieron y las facciones de José María Toledo y de Gutiérrez de Piñeres comenzaron una lucha intestina en contra de los intereses de la propia ciudad y de la provincia. Y de una u otra manera, esto tuvo su impacto en el sur de la provincia. ¿Por qué? Sincelejo, que era gran productor de caña con grandes excedentes, y lo utilizaban para la fabricación de ñeque, de chirrinqui, de un ron. Entonces, además de los billetes, comenzaron a cobrar, se creó el estanco del aguardiente para pagar impuestos. Y la gente entonces a intentar no pagar los impuestos. ¿Y qué se les ocurrió a los cincelejanos? Que ya lo venían haciendo desde muchísimo antes de este evento de 1812. Vendían ese ron, lo traficaban a la contigua provincia de Santa Marta a través del camino de Galápagos. Ustedes saben, acá en Colombia hubo otro camino, el camino de Jerusalén, para contrabandear.
este camino de Galápagos, yo intenté hacer un esquema más o menos y reconocemos Sincelejo abajo, al sur, Corozal, Los Palmitos. Ya los otros sitios, bueno, para la final iba a tener a Tenerife, pero ya los otros sitios son menos desconocidos, pero sí sé que pasaban por el municipio del Tetón y en algún momento dado por Guaymaral. Y a la final salían frente a Zambrano y de ahí era expedito llegar hasta Tenerife y por supuesto hasta la provincia de Santa Marta donde se comercializaba, generando pingues ganancias. Así que ya había un malestar general en Sincelejo porque tenían que pagar unos impuestos que no estaban acostumbrados. Además de los billetes, además que García Toledo, que tenía una finquita por estos lares, era muy querido, se hizo querer. Para colmo, como representante del departamento de Corozal, nombran a Ignacio Muñoz, a Tuerto Muñoz, que entre otras era yerno de Pedro, el de Getsemaní, de los lanceros de Getsemaní. O sea que sí es verdad que tenía algún poder, pero no tenía representatividad. Y la gente jamás entendió cómo es que sacan a García Toledo, que para ellos era buena gente, cómo es que Cartagena se va en batalla y meten presos a los líderes del movimiento de Mompox. En fin, una serie de sucesos que cultivaron un clima no apropiado para la querencia del sur de la provincia, que no veía ganancia ni ese concepto de libertad les importaba un pito. Es decir, ellos le daban lo mismo ser subyugados a Cartagena, a Santa Fe, que a España, porque ellos ni les iban ni le venían. Por supuesto, entonces, el gobernador de la provincia de Santa Marta, Tomás de Acosta, en su análisis escribía en algún momento dado que derrotar a Cartagena era fácil. Que había que hacer el bloqueo y que el bloqueo debía comenzar desde el sur de la provincia con los víveres de bastimentos y de carnes de cerda y de ganado que le llevaban del Sinú. Así que ellos pensaban que cortando ese suministro de alimentos a Cartagena tendrían la cosa ganada. Ya una vez que se suscita un malestar entre las poblaciones del sur de la provincia, lideradas por Sincelejo, muy pronto por Corozal, muy pronto por Chinú, por San Antero, por San Pue, que entre otras era un gran conglomerado de indios. Entonces, los sacerdotes españoles, entre otros, sobre todo el de Chinú y San Pue, don Jorge Vázquez y don Pedro Martín Antonio Vázquez, sobrino, dirigieron el movimiento realista, pero al instante enseguida se le pegaron el cura de Mangue, el del Zambrano, el cura de Sincelejo, llamado Francisco Wilcher. Entonces, por eso es que este movimiento clerical se llama la rebelión de los curas. Entonces, acotamos que los conflictos entre Cartagena y las sabanas de Corozal eran el enfrentamiento de dos poderes. Uno legal, representado por Cartagena, que contaba con una tradición y privilegios seculares del centralismo, que no quería despojarse, y otro el de la sabana, formado por fuera de forma ilegal. Ya sabemos el contrabando del ron. Con el enriquecimiento progresivo de las estructuras espaciales del interior de la provincia. Es decir, había mucha gente potentados en todo el sur de la provincia de Cartagena. El cura de Sincelejo juró lealtad al rey el 16 de septiembre. Luego siguieron los de San Pues y Chinú, y eso fue el 26 de septiembre, pero enseguida le siguieron el de Chimá, Sagún, Morroa, Cincé, Magangué, Caimito, Jegua, Tacamocho,
Charco del Monte, que aparece allí en el mapa, Galápagos, Tetón, hoy que se llama Cartagena, y la villa de San Benito de Abad. Un total de 17 vecindarios habían sumado ya la Revolución Popular, que muy pronto llegaron a ser 32. También juraron los curas de Ayapel, desde Ayapel hasta Lorica, es decir, toda la sabana, incluso el fuerte de Cispatá, ahí en el Golfo de Morroquillo, en la desembocadura del Sinú, y la villa de Lorica también juraron, y el arsenal y los barcos que estaban allí fondeados fueron entregados a la tropa realista. Eso lo fue por Manuel Schiacchi. Entonces, esta sublevación para Cartagena representaba un duro golpe por el bloqueo de suministros que iban desde Sinú hacia el norte. Recordemos que realmente Cartagena no producía y no produce nada, así que el granero de la plaza estaba en el Sinú, con el limo del río Sinú, que se parece al del Nilo y que produce muchas cosechas. Entonces, aprovechando esta circunstancia, invitan a Antonio Fernández de Rebustillo para que pasara acá al sur de la provincia de Cartagena, y ahí sí se reforzó la rebelión. Una síntesis biográfica de Antonio Fernández de Rebustillo dice que era un oficial español que había servido en el batallón del Fijo, además casado con una criolla. Entonces, claro, su carrera militar terminó con ese episodio, pero queremos ver que Rebustillo tampoco se portó muy bien con aquellas poblaciones que no quisieron jurar. Dice Gato Támara en Los Cenúes y en Parking House que Rebustillo solo se había entretenido en bailes, juegos y convitonas, defraudando los fondos, desflorando doncellas y persiguiendo a las viudas y casadas, que solo atendía a las varias contribuciones que hacía exigir a sus habitantes, pero en nada a las medidas de la defensa de la patria de ellos que se habían creado. Entonces, Rodríguez Torices se inventan, y allá en Cartagena se inventan una estrategia y mandan a una comisión para que en Panamá intentaran negociar la situación, pero muy poco esta estrategia fue descubierta porque Ribón de allá de Monpós había escrito una carta al presidente del nuevo Estado soberano donde hablaba algunas cuestiones, y entonces Piñeres y del Real, que eran los que fueron enviados, comisionados para ese cuento, fueron apresados, pero ellos tenían el salvoconducto de un capitán del barco que los llevó allá, y por eso entonces no fueron ajusticiados. Con esta revolución de Sabanas, entonces los patriotas haciendo acopio de la gente que había llegado de Venezuela. Recordemos que allá, después del descrédito que sufrió Miranda en Venezuela, y que los realistas otra vez asumen el poder, fue la primera nación venezolana. Entonces vino mucha gente a Cartagena huyendo. Entre eso venía Bolívar, Pedro Lavatud, los hermanos Carabaño, en fin, incluso el mismo Cotey Campomanes, que había chupado cárcel allá, también estaba en esa cochada. Aquí vemos en este mapa cómo en forma de tridente desde Cartagena mandaron 3 ejércitos. Si vemos aquí, no sé si ustedes si ven mi dedo, pero hacia el poniente está por barco
una comisión para la vía de Cispatá, ahí cerca de Tulú, en el Golfo de Morrosquillo, comandada por los hermanos Caraballo. Por la caja de Río Magdalena se comisionó a Pedro Lavatud y Bolívar iba como secundón, pero Bolívar siempre fue atrevido y entonces muy pronto se despojó del mandato de Pedro Lavatud y es cuando emprende la campaña admirable y toma Tenerife, Guamal, carajo, y se subió casi llegando, es decir, más allá de Tamalameque. Entonces, Pedro Lavatud después invadió Santa Marta. Así que fue definitivamente un beneficio obtenido con esa gente que llegó. La otra parte del tridente era Manuel Cortés y Campomanes, que fue comisionado para enfrentar la sublevación de Sincelejo, pero a través del camino de los Montes de María. Así que pasó por Palenque y se trajo algunas personas. En San Juan llegó y reforzó un poquito, porque él lo que trajo fue puros jefes de jefes. No traía tropas de marinería ni tropas de infantería, ni muchos jinetes, eran demasiado pocos. Entonces, vamos a describir más o menos quién era Manuel de Cortés y Campomanes. Era de origen español, llegó a América prisionero y desterrado por actos de rebelión en España por tratar de darle a la monarquía de aquel país un carácter democrático durante el reinado de Carlos IV. Recordemos que Carlos III abdica en favor de Carlos IV y está a favor de Fernando VII y le entrega el mandato a Napoleón y después otra vez regresa a Carlos IV y ahí hay figuras importantes como Jovellanos y otros que realmente le dieron elegancia y pres a la monarquía española, pero definitivamente se le salió el control administrativo y político. De todas maneras, Manuel Cortés y Campomanes se naturalizó en Venezuela y participó en el primer enfrentamiento de libertad para Venezuela. Eso es más o menos una síntesis de este. Intentemos saltar entonces algunos personajes importantes antes de la batalla de Mancomoján para irnos ya cayendo al tema central de este conversatorio. Entonces, los curas de Concepción, ahí ustedes están viendo los nombres de San Juan de Pomuceno, del Carmen, del Tetón, de San Poeta, Casaluma, Villa de San Benito, Corozal y Colosó. Es decir, esos eran personajes importantes de estos relatos descritos con mucha extensión por Fray Joaquín Escobar, que gracias a él nosotros podemos conocer la veracidad de los acontecimientos que se suscitaron por acá, por estos sectores, pero que nos habían metido caña los historiadores de antaño. Los alcaldes para esa época también están allí, el alcalde de Sincelejo, de Corozal, de Tolú, de San Juan. Y como San Juan había, claro, es que el gran porcentaje de la población de San Juan y Quinú eran indios, entonces había alcalde pedáneo. Otros personajes importantes como Pedro José Paternina, Manuel Betín, que era un cabecilla, traía el ejército, Ignacio Guerrero Cabero, que era precisamente el objetivo inicial de Joaquín Escobar, de intentar a ver si Guerrero Cabero estaba actuando bien o tenía algunos nexos con los realistas de Santa Marta. Es decir, él era el que comandaba los regimientos de Sotavento. Así que era importante. Hay un Hermenegildo Maceda, porque después que se suscita la batalla de Mancomoján, el arroyo Mancomoján se creció y no tenía la soldadesca, vitualla ni nada que comer, y este tipo cruzó el arroyo y con una soga y eso pudo recuperar la comida
y para proseguir el camino. Habían otros como José María Salgado, residente en Chinú, Mateo Esparza, Marqués de Torreollo, Agustín Royer, Pedro Gómez, es decir, Vicente Ulloa, todos en cada una de sus partes de donde estaban asentados, que tenían su domicilio, jugaron un papel preponderante además de los curas. Esta situación, aunque se llamó Rebelión de los Curas, realmente fue un movimiento, además de secular, también por la gente, muchos por intereses distintos, uno por el contrabando de ron, otros porque lesionaban sus afectos de García de Toledo, otros porque no gustaban de Ignacio Muñoz, en fin, de una u otra manera, cada quien tenía sus intereses. Hay dos cartas interceptadas por los realistas que ellos es cuando descubren la estrategia de los comisionados que fueron a Panamá a negociar, pero esa negociación era para prolongar un poco mientras que el Estado se cimentaba. Y excusen que eche un poquito para atrás. Más o menos la primera carta decía: para dar dirección a los oficios que acompaño, he tenido que destacarme solo a este sitio porque solo en él podía hallar sujetos capaces de desempeñar felizmente esta delicada empresa. El mismo portador indicará a vuestra merced la ruta que han de traer las tropas y le servirá el de guía para lo que encargo a vuestra merced, que si necesitate alguna cosa, lo socorra en plata efectiva, como lo hará también con la tropa, porque por los países donde transiten ya no admiten otras monedas. En el caso negado de que vuestra merced no se resuelva a adoptar esta medida, no deje de contestarnos con toda la individualidad que se requiere. Esto lo firmó desde el Carmen en octubre 19. Joaquín Escobar, el padre, ese tipo sí caminaba. De noche caminaba de Corozal a Oveja, de Oveja del Carmen a San Juan, fue a la Caja del Río a buscar unos cañones que estaban más allá del Guamo. En fin, si hay alguna figura que saltar en este acontecimiento que ya vamos a abordar de la batalla de Macomán, fue el cura, precisamente el cura Joaquín Escobar. Y aquí está el itinerario de Joaquín Escobar, y ustedes pueden ver, caramba, cómo se movía. En junio llega a Corozal y descubre ya sobre lo que estaba haciendo, lo que estaba tramando José Guerrero Cabero. Después llega a la villa de San Benito, regresa a Corozal, acude a Chinú con Flores, el alcalde de Corozal, que después fue depuesto. Después, otra fecha importante fue cuando disponen el alcalde de Sincelejo. Es que los alcaldes que no querían jurar a favor del rey, la chusma los hacía enseguida, los deponían y nombraban otros en su reemplazo. Entonces, vemos aquí la importancia de este tipo, cómo llega paso a paso y va describiendo, bueno, 80 páginas, todas estas situaciones que él vivió de primera mano, así que él no se las contaron. Mira, es decir, y termino yo hasta noviembre 13, después del evento que pronto llegaremos. Pero que de San Jacinto al Carmen se tiró 2 horas a pie. En fin, y miren ahí, noviembre 11, a las 5 de la mañana sale el ejército para Ovejas y pernoctan en Carabajal, en el sitio de Terán, bajo torrencial aguacero. Ahora, cuando lleguemos al evento, a la descripción romántica, digo yo, que hace Genaro R. Martínez y José Prudencio Torres, ellos dicen que salieron el mismo día, a las 6 de la mañana, a las 5:30, y carajo, ya a las 12 ya estaban guerreando. Yo una vez, para serles sincero,
dudando de la veracidad de ese cuento. Yo soy el día que voy a definir. Y creo que salí de Carmen como a las 6 de la mañana. Vea, por ahí como a las 10:30 con ese solazo de caliente de la carretera, todavía no había llegado a Betún. Yo dije, ¿cómo está este ejército? Pero todavía yo desconocía el escrito de Escobar. Así que decía, hombre, ponía en tela de juicio cómo los carmeros en tan poquito tiempo del Carmen a Oveja son 46 kilómetros. El sitio de Mancomoján, que es la entrada de Pijiguay, está un poquito del Carmen yendo para Oveja, un poquito más allá de la Coquera, que es la finca de los Tahuada, de los Puquechivos. Así que yo decía, ¿cómo esta gente llegó tan temprano? Y no solamente eso, sino que se cuajaron los árboles, los cortaron a medias, y cuando las tropas españolas venían, los terminaron de cortar, y ese ruido estrepitoso espantó a los caballos y se fueron en desbandada. Y detrás tenía el arroyo crecido de Mancomoján. Entonces uno, caramba, pero uno puede en un momento dado cuestionar a los grandes historiadores que nos han antecedido, pero ese es el problema que don Víctor, que cada uno de ustedes historiadores, incluso lo aprendimos del gran amigo de San Jacinto, ahora me acuerdo del nombre, incluso del hombre del Marqués de la Tarulla, es enfático en que no escribe una letra sin antes constatar, y esa es yo creo que lo que debemos tener nosotros en cuenta, constatar realmente si esos eventos suscitaron. El amigo San Jacintero era Jaime Castelán Ferrer, ya murió desafortunadamente, pero nos enseñó de que cada párrafo, cada renglón tenía que tener un asidero histórico escrito, si no, era de tipo cuestionable. Otra carta escrita por Manuel Cortés de Campomanes, que también interceptaron los realistas, decía: acompaño a vuestra merced la adjunta del ciudadano Gabriel Piñeres y suplico a vuestra merced se sirva a enviarme los 200 hombres que le pide. Yo saldré dentro de 3 o 4 días para el Carmen, a donde podrán dirigirse por la vía que le indique a vuestra merced nuestro capitán, el padre Escobar, a quien le he encargado le haga a vuestra merced remitir esta como más práctico de los caminos que yo. Perfecto. Entonces ve que el padre Escobar realmente era una persona visible, que se codeaba incluso con grandes personalidades. Era amiguísimo del gobernador Torices. A él le fue comisionado a ver qué era lo que hacía Guerrero Cabero en el sur de la provincia. Es decir, y aunque de pronto muchas de estas cuestiones que él describe, es difícil a veces creer a pie juntilla todo lo que él escribe, porque todos tenemos en nuestro fuero más interno un poquito de egocentrismo, y él quería ser, pues figura protagónica. Entonces ya estamos en el momento de la partida. Recordemos que Campomanes vino de Cartagena apenas con unos jefes, con los mandos, muchos extranjeros. Así que el concepto de gente que se presta por dinero para guerrear no es nuevo. Eso ha existido siempre. Ahora veremos cuando marchan cada uno, y ustedes pueden ver que hay gente con apellidos de nacionalidades que acá desconocemos. Entonces, en octubre 24 de 1812, que ya habían llegado a esa población un tiempo, salen hacia el Carmen en octubre 24. No es como aseveraban otros que llegaron al Carmen el día 11 y al 12 marcharon para Oveja. Falso. Al Carmen llegaron muchísimo antes y hubo tiempo de a la gente enseñarle el manejo militar desconocido por la gente, porque la gente lo que hacía eran campesinos natos, raspadores de cerca y jardeadores de ganado. Entonces, desde
Desde San Juan partieron en la vanguardia el capitán Juan de la Cruz Pérez con su compañía de patriotas y de comandante el coronel Pedro Arévalo. En el centro, el capitán Antepara con la primera compañía de línea. Estoy hablando, describiendo el ejército que salió de San Juan para el Carmen. En la retaguardia, el capitán Bartolomé Gallardo con la segunda compañía de línea. Detrás, el equipaje y artillería que consistía en 2 camiones montados que había traído el padre Escobar de allá de la Caja del Río, por Robles, por esos lares, cañones montados y armados en violentos, uno de 6, otro de 4 y 2 de 2. Eso eran las pulgadas de las balas. Los violentos permiten que cuando la pólvora estalla, el cañón que tiene unas ruedas puede correrse hacia atrás y no se desgaste, es decir, le dificulta o le disminuye la posibilidad de que reviente, porque si no se desplaza, el impacto lo recibe el material de cañón. En cambio, esa es la idea. El 11, entonces, ya es la partida que va a enfrentar a la gente de Rebustillo en el sitio de Mancoboján. Rebustillo acantonado en Ovejas, pero en Mancoboján había una planicie bastante vistosa, yo la conocí, y que es recorrida por uno de los lados por el arroyo de Mancoboján. Eso es en la entrada de Pijiguay. Entonces, de primero iba un piquete de caballería de 25 hombres a orden del capitán Smith y el teniente Bistorte. El segundo de infantería de 25 hombres a orden de un sargento. Vanguardia se componía de 2 compañías de patriotas y del Carmen a orden del coronel Pedro Arévalo. Al centro iba la primera compañía de línea con su capitán Pedro Antepara. Y en la retaguardia, la segunda compañía de línea con el capitán Bartolomé Gallardo. La cuarta compañía de 130 hombres comandada por Mr. Bison, detrás el resto de la tropa de caballería, 110 personas a órdenes del capitán Roca y del señor Escamilla, teniente del escuadrón de dragones de Barlovento. Ve que aquí lo ponen con B pequeña, esa era la usanza que se escribía en contraposición de Sotavento, Barlovento en contraposición de Sotavento. Y la artillería, que consistía en 2 cañones montados antes mencionados, que venían de allá de San Juan, más uno desclavado en el Carmen. Cuando la gente, porque esos cañones pesaban mucho, tenía que abandonar el sitio, acostumbraban a clavar el cañón. ¿Qué era eso? Le metían un clavo por donde introducían la pólvora y ya ese cañón quedaba inservible. Entonces, para desclavar, es decir, para sacar ese clavo, había que buscar un cerrajero, no sé qué, que con berbiquí, que se usaba en esa época, perforaba el acero o el hierro del clavo, porque era hierro, y así otra vez lo volvía a utilizar. Entonces, la gente lo que hacía era clavar el cañón y que había sido desclavado, como señala esto. Ahí está lo que trajo, entonces a continuación, lo que trajo Campomanes de Cartagena. Los 17 jefes y oficiales llegados de Cartagena de Indias al encuentro de los realistas comandados por Fernández de Rebustillo constituían un verdadero ejército. El entusiasmo que mostraba nuestra división era indescriptible. Caramba, como las grandes batallas, como las legiones romanas, como la falange griega, es decir, era un ejército con toda la distribución de infantería, caballería, en fin, que nosotros vemos en encuentros más importantes. En el Carmen, por supuesto, debemos hoy descollar algunos personajes oriundos del Carmen. Entre otros tenemos, dice, nuestro ejército siempre estuvo motivado y capitaneado por los señores Juan Teodoro Torres. Yo conocía a la progenie de Juan Teodoro Torres, Ubaldo Urbechea y Justo Pastor Pelufo. Hubo un sacerdote con este nombre, Justo Pastor Pelufo, español de nacimiento, pero adicto a la causa patriota.
Entre los soldados carmeros anotamos algunos tales como Desiderio Hernández, Porfirio Catalán, Domingo Alarcón, Germán Martínez, Ignacio Bobadilla, Ruperto Huelva, Pedro Pablo Fonseca, Francisco Sierra, Felipe Arroyo, Pedro Manuel Torres, Ovidio Paredes, Juan Yepes, Jorge Ibáñez, Manuel Bonilla, Lorenzo Laguna, Miguel Batista, Isidro Arias y muchos más. Es decir, hoy le estoy haciendo un honor a esa gente que hace más de un siglo, bueno, pues expuso el cuero, entre otras, en el Carmen. No quedó mucho adulto que no podía caminar, excepto el sacristán, Agapito, y no, todo el mundo marchó, jóvenes y gente no tan vieja que todavía resistían una correteada. Esto lo exalta, entre otros, el padre Escobar, donde dice que el gesto hidalgo y extremo valoroso del pueblo del Carmen de Bolívar es de anotar. Así que voy a leerles a continuación una versión muy romántica de Genaro R. Martínez, su obra Opúsculo sobre la batalla de Macomohán. La verdad, señores, es que la tal batalla fue más de lengua, de arrogancia y de como los gallos que hacen la bola en redondel antes de picar, antes que un encuentro como tal. Así que todo esto que dice aquí y que les voy a leer no era real, o por lo menos los textos del padre Escobar de primera mano no hace alusión de nada de lo que está aquí. La hora del encuentro y el combate había llegado. Árboles inmensos cuajados por nuestros zapadores y amadrinados hasta aquel momento caían de manera estrepitosa, dejando al descubierto al grueso ejército enemigo. La fusilería y la artillería detonaron y un reñido combate quedó empeñado a la hora de que el sol llegaba a su cenit. 3 horas y algo más duró aquella batalla. Por fin cesó. Es decir, los carmeros, según el mismo escritor, Genaro R. Martínez, salieron a las 5:30 de la mañana, carajo, y ya a las 12 del día, cuando el sol estaba en el cenit, ya estaban guerreando y ya les había dado tiempo de cortar los árboles y de amadrinarlo. Es decir, esa gente se fue en escoba si eran brujos. Fernández de Bustillo había sido derrotado y perseguido por nuestras tropas. El arroyo de Macomohán había crecido durante las horas del combate y a sus ondas se arrojaron los perseguidos. Muchos fueron los arrastrados por la corriente y perecieron en ella. El triunfo de Macomohán había sido completo y decisivo para la libertad del Estado. Los vencedores hicieron alto a la margen del turbulento arroyo y durante el resto del día y el día siguiente los emplearon para recoger y sepultar los cadáveres de los enemigos. Así que, pero realmente eso no fue así. Sí es cierto que de una u otra manera se reconoció esta gesta, esa batalla como tal, porque como la batalla contra el Perú, eso tampoco hubo absolutamente nada. Batalla en Leticia, el ejército del Perú de cuando el presidente Herrera allá en el año 32. Esa batalla tampoco fue tal, pero de todas maneras los honores se los lleva la gente. De todas maneras, el gobernador del estado de Cartagena, a instancia de Fray Joaquín Escobar, exalta el evento. Y Escobar hace su escrito en 80 páginas que está fechado el 9 de marzo y exalta y elogia de una u otra manera con epítetos rimbombantes que le ha costado sangre y fuego a los carmeros, porque sostener una mentira no es fácil. Entonces los carmeros son intrépidos, valerosos. Es decir, y eso ha evolucionado el concepto y vemos que durante muchos actos, porque en las guerras civiles que asolaron a Colombia en el siglo XIX, todas pasaron por el Carmen.
simplemente por ser el epicentro geográfico de los Montes de María, pero además de eso, por ser la ciudad más importante en la parte económica y política. Allí vivía los alcaldes y los gobernadores de la provincia. Es más, la provincia se llamaba El Carmen, con los distritos de no sé qué, sí, del Guamo, San Juan, San Jacinto y las agregaciones de no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo, y el distrito del Tetón con las agregaciones de San Andrés, de Tacamocho, en fin. Además, desde 1850, cuando comienza a exportarse el tabaco para Europa, el tabaco allá era reconocido como tabaco Carmen, aunque era tabaco de Colosó, de Chalán, de Morreal, de Ovejas, pero allá en los mercados europeos era reconocido como tabaco Carmen. Sigue diciendo el documento que escribe el padre Fray Escobar: si la justicia pide y dicta la política, se premia a los ciudadanos que han servido con honor a la patria para compensar su mérito y para estimular a los demás que imiten sus virtudes. Con cuánta mayor razón exigirán la política y la justicia estas demostraciones respecto de un pueblo entero que en medio de los mayores peligros se ha mantenido firme y ha conservado su fidelidad a pesar de las amenazas, de las promesas con que los enemigos intentaron varias veces seducirnos. De un pueblo que por su firmeza y su fidelidad fue el antemural que preservó esta capital y toda la provincia de haber caído en poder de los enemigos. Vuestra Excelencia conoce por estos caracteres el valeroso y leal pueblo del Carmen, que fiel a sus empeños e inmovibles en la resolución de guardarlos religiosamente, prefiere ser reducido a ceniza, como le tenían amenazado los enemigos, a una existencia manchada con el negro crimen de la rebelión y de perfidia. Es decir, la elocuencia de Escobar definitivamente era interesante. Era un cura bastante letrado. Así que es verdad que en Cartagena se tuvo en cuenta este acto valeroso de los carmeros, aunados con la gente que se reunió en San Jacinto y que ya se habían unido en San Juan. Es de suma importancia resaltar que el ejército de Rebustillo, que también lo que trajo de Tenerife fueron 50 personas del batallón Albuera, pero que acá, hombre, 1000 indios de San Juan, 200 de Quinú, 200 personas de Cincelejo, es decir, era 500 indios de San Juan, es decir, era un batallón que estaba en Ovejas de por lo menos 1000 personas. Y 1000 adultos en esa época era un pocotón de gente. Según el censo de 1778, un poquito después que Diego Peredo recorrió toda la provincia de Cartagena, apenas se reunía en el censo del 78 30,000 habitantes. Así que Cartagena para ese momento tenía 7,000 y Monpós 4,000. Eso sí, no, perdón, Cartagena 16,000 y Monpós entre 7,000. Entonces, Monpós era una ciudad importantísima. Así que Cartagena 16, Monpós 7,000. Y la vasta provincia tenía 30,000. Entonces, pero de comunidades, si sacamos que la mitad son mujeres, ya queda 15. Si sacamos que la mitad eran niños, ya quedan 7,000 y pico, y otros 1,000 o 2,000 viejitos. Así que el batallón de 1000 personas, hombres de sexo masculino y con capacidad de guerrear, era, mejor dicho, muchísima gente de sus pueblos. Esos pueblos quedaron solos en esa época. Y sigue diciendo: los auxilios militares que tan generosamente nos prestó el vecindario del Carmen, se ve añadir que con no menos generosidad nos prestó para conseguir cañones, uno de 6 y otro de 4, con que se ocuparon 100 hombres
Es decir, arrastrar un cañón de esos no era fácil. 100 hombres para arrastrar un cañón. Y eso lo trajeron de allá de la Caja del Río. Entonces, vamos a retraernos en el tiempo 200 años atrás y vemos que eran caminos muy estrechos, todavía de lomas y con grandes rodeos. Así que fue una empresa titánica la que el padre Escobar emprendió como la figura central de estos cuentos. Ese es el censo de 1778. Entonces, y fíjense, de blancos y libres, de indios y de esclavos. Bueno, pues algunos poblados como San Antero y como San Onofre, mira que tenían muchos esclavos porque tenían sembrados de caña, sobre todo. Acá no habían minas. Caimito, 221. San Benito Abad, 115. Cincé, 103. Los demás eran de pronto esclavos para hacer las faenas de domicilio y entre esos mujeres y niños. Pero miren, cuando vemos la columna de indios, ustedes se podrán percatar el cúmulo todavía de indios que vivían en estos pueblos versus los blancos y libres que eran menos, sí, un número infinitamente menor. En algunos, por supuesto, había más blancos y libres que indios. En el censo de San Jacinto, el Carmen y San Francisco, que actualmente es Oveja, miren que habían entre blancos y libres, sí, 1570. En cambio, 0 indios. Lo mismo que en San Juan, San Cayetano y San Agustín de las Playas Blancas, tampoco había indios. Pero en cambio, San Andrés, que aquí todavía no se llamaba Sotavento, tenía 3.407 y otros tienen más de 1.000. Y Corozal tenía 2.104. Quién sabe qué hacía ese cocotón de indios. De pronto el concepto está un poco errado y lo que el censo contiene de Corozal no son tanto indios sino libres. De todas maneras, este es un censo muy diciente de todo el personal de la provincia de Cartagena, así que un ejército de 1.000 era cuantiosísimo. Bien, así que exhortaba el padre Escobar y por supuesto había que darle él un premio. Entonces el primer premio fue declarar al Carmen villa y cabeza del departamento de las montañas de María. En Barranquilla se celebran y que 200 no cuantos años de Barranquilla. No, señor, es del evento el 7 de abril, del evento de haberle sido otorgado el título de villa. Y allá la gente cree que es cuando se fundó el pueblo. No. Eso es porque a Barranquilla le endosaron el título de villa y también le dieron escudo de armas el 7 de abril de 1813. Y al Carmen, 29 días después, el 6 de mayo de 1813. Y ya veremos entonces a continuación el premio. Entonces, además de que lo nombraron capital del departamento de las montañas de María, se le concede al Carmen de Bolívar un escudo de armas y otros privilegios. Entonces vamos a ver el tal el escudo de armas para que fue utilizado como las demás villas. Entonces lo describe como una elevada montaña cubierto de árboles frondosos sobre una sirva enarbolando el pabellón del estado
A los 4 lados de este, 4 estrellas con los jeroglíficos que distinguen a los funcionarios que componen la representación nacional. Al pie de la montaña, y oye este dato, se verán algunos trofeos militares de los que traían los enemigos, a saber, fusiles, flechas, sables, arcos y lanzas, como despedazados contra la peña, que servirá de base a la montaña, y en medio de esta se leerá en letras de oro este lema: por la patria. Entonces, ahora a continuación verán el escudo de armas otorgado a esta villa meritoria. Ahí está. Entonces, ahí lo ven, unas montañas, abajo una piedra, al fondo las armas destrozadas contra la peña, unos árboles frondosos, la bandera del estado de Cartagena, y ahora vamos a ver las coincidencias y las 4 estrellas con los estamentos de la representación. Ahí en esas 4 estrellas no alcanzamos a ver, pero era unas cadenas rotas, o son, perdón, unas cadenas rotas, un libro abierto, la cadena rota, porque ya es decir, como un sinónimo de libertad. Un libro abierto, que es la jurisprudencia, unas armas cruzadas. Hay un colegio muy importante del Carmen de Bolívar que tiene un escudo y que en vez de armas cruzadas tienes un par de avioncitos. Pero recordando y haciendo la salvedad que es un escudo también antiquísimo y que el profesor Rafael Hernández lo ha dejado así porque eso es parte del patrimonio del colegio, un escudo que ya tiene más de 70 años. Entonces, y aunque tiene unos avioncitos, lo ha dejado así. Pero más o menos el escudo conserva los elementos e intenta mostrar lo que es. Este escudo, aunque el documento se entrega el 6 de mayo de 1813, apenas se fabrica para las fiestas del primer centenario de Batalla de Macomoján, o sea, para el 12 de noviembre de 1912. ¿Y quién lo fabrica? Francisco Tinoco. Este era un homeópata, había ido a Costa Rica, se casó con la hija de un señor que vivía para la Canzona y que había sido gobernador de la provincia, pero que residía en Barranquilla. Yo dije Tinoco, es Francisco Valiente Tinoco. Francisco Valiente Tinoco, hermano de Carlos Valiente Tinoco, sacerdote, que es el primero que llega al Carmen, y llega comisionado por la curia, bueno, por la iglesia de Cartagena en el año de 1876 para que sirviera de cura coadjutor al anciano José de la Madrid, que entre otras era masón, cosa inusitada entre los curas, y que Monseñor Pedro Adán Brioski después pidió con alevosía a principios del siglo XX. Entonces, el padre Lamadrid, además de masón, tenía mujer e hijos. Así que los Lamadrid del Carmen son hijos de pan bendito. Así es como esta señora suelen decirles la comidilla de la gente pan bendito, entre otras, y nunca los podría mostrar como hijos, como ya lo dijimos el sábado pasado, sino como sobrinos, pero todo el mundo sabía que eran hijos del sacerdote José Manuel Lamadrid, y todavía hay Manuel Lamadrid en el Carmen de Bolívar, amigo mío, así que el nombre perdura. Entonces, cuando se celebra el centenario de Batalla de Macomoján, este escudo lo hace Francisco Valiente Tinoco, y desde esa época estuvo colgado en el salón del Consejo Municipal hasta hace como 3 o 4 años, que creo que lo echaron de menos, a mí no me consta, pero parece ser que se perdió lastimosamente.
Bien, al Carmen, perdón, a Barranquilla, 7 de abril. Declararon villa. Al Carmen, el 6 de agosto, la declararon villa meritoria. Y es que ese era un premio muy frecuente. Aquí tenemos cuando declaran villa a Plato. Decía Cuartel General de Plato Magdalena. Erección en villa del pueblo de Plato. Se rige allá el pueblo de Plato por su servicio y adhesión a la causa de la República. La jurisdicción municipal será la que hasta ahora ha gozado la vía de Tenerife, que se perdió, que perdió el título y que queda incorporado a la de Plato. Es decir, Tenerife también fue asolada. Además, que Tenerife, como fue un bastión militar realista, Bolívar ya le tenía alguna prevención. Y dice más adelante, los sitios de Santana, San Fernando y San Zenón se incorporan a la nueva villa de Plato, desmembrándose de la arruinada ciudad de Tamalameque, comunicándose a quienes corresponda para que se ejecute este mandato. Cuartel General, septiembre 2 de 1820 y firmado por Bolívar. Así que esa era la usanza de la época, erigir en villas como premio por haber ayudado a la causa libertaria. Y entremos a la bandera. Y dice arriba, la bandera de Cartagena, del Carmen, de Barranquilla, de Malambo y de Tenerife, es la misma. Y son 3 cuadrilongos concéntricos, rojo al exterior, en la del medio es amarilla y en el centro verde. Y una estrella de 8 puntas sinople. Esa estrella representa a cada uno de los estados de la Unión. Es que Cartagena, cuando se independiza, la llamaban estadounidenses, todos los pueblos importantes que pertenecientes a la provincia de Cartagena. Entonces, las 8 puntas representan a Cartagena, Barranquilla, El Carmen, Corozal, Magangué, Monpós, Lorica y Chinú. Es decir, ve que Chinú paulatinamente perdió relevancia, pero una de las puntas del de Cartagena, de esa bandera de Cartagena, que mira, todo ese municipio es la que se enarbola, y hay una escuela que estuvo ondeando en Bárbula. Después Miranda le puso las 3 fajas amarillo, azul y rojo, y posteriormente la faja amarilla se puso doble para diferenciarla a la de Venezuela, que era también idéntica a la de Colombia hasta ese momento. Así que les dejo el dato de la bandera, que vuelvo, insisto, era idéntica a las 3. Bueno, pues vamos a culminar esta parte de la bandera diciendo lo que Ezequiel Corrales anotaba con fecha 17 de noviembre de 1811. El Regimiento de Patriotas Pardos de Cartagena, entrenando la bandera del cuerpo, jura hoy domingo la independencia absoluta de España. El historiador Enrique Otero da Costa, bandera de Cartagena, Bogotá, 1918, cita el dato anterior, efeméride, diciendo que desde 1811 la antigua provincia de Cartagena creó su bandera propia, que describe 3 cuadriláteros concéntricos, el primero de los cuales era rojo, el segundo amarillo y el verde el central. Como escudo, una estrella de plata que destacaba en el campo sinople sus 8 radios. Después cita documento y concluye que esta bandera fue enarbolada por las tropas granadinas en la campaña Admirable. Recordemos que Bolívar estaba al mando de Pedro Labatún, y es cuando Bolívar emprende la batalla Admirable, que despejó de realistas toda la Caja del Río.
En esto está de acuerdo el maracaibero Carlos Medina Quirinos, Observaciones sobre la bandera venezolana, Maracaibo 1940, en frase explícita. En esa campaña del año 13, Bolívar no trajo el tricolor del 14 de julio de 1810, sino el estandarte de Cartagena de India. Ampliar los datos. La provincia de Cartagena proclamó la independencia el 11 de noviembre, creando el estandarte de plata y sinople. Bien. Simón Bolívar, que por entonces se titulaba general en jefe del ejército combinado de Cartagena y la Unión, la llevó victoriosa durante la campaña de 1813 y 1814 a San Antonio de Venezuela, Barinas, Trujillo, San Mateo, Bárbula y Caracas, allá donde se inmoló Ricaute. Conviene aclarar que aunque las tropas al mando de Bolívar estaban formadas por soldados del estado de Cartagena de India y de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, ambos contingentes eran cobijados por la bandera del estado de Cartagena, pues la Unión no tenía todavía la suya y adoptó la de Cartagena por decreto del 26 de abril de 1814, y fue asimismo testigo de los sacrificios permanentes de los patriotas como Atanasio Girardot, quien murió con ella en desafiante actitud heroica en la cumbre del Bárbara. Bueno, entonces, ese es otro título por extensión, es decir, entonces va, capital, el escudo, declaración en Villa. Esta imagen que ustedes ven aquí es de Genaro R. Martínez, el autor de Opúsculo y del himno del Carmen. Así que este escudo que estamos viendo aquí está mal hecho, porque respeta todo lo demás, pero las armas que están al pie de la montaña, donde dice por la patria, perdón, de la piedra que dice por la patria, no están partidas y deberían estar partidas. El himno del Carmen de Bolívar, ahora sí, Carmen de Bolívar es el nombre que tiene el pueblo, porque cuando fue fundado por Antonio de la Torre y Miranda era Nuestra Señora del Carmen. Perdió pronto en Nuestra Señora y quedó como Carmen, así a secas, Carmen. Después en algunos documentos comenzó a aparecer el Carmen, y a partir del año 46, más o menos, aparece ya comenzando a llamarse el Carmen de Bolívar y adquiere ya el título, pero no por uso, no por un escrito formal y legal. Ya entonces a partir de 1955 adquiere ya el título de el nombre de el Carmen de Bolívar con el nombre el Carmen. Por lo tanto no se puede apostrofar del Carmen, no, eso no, porque es que es de el Carmen como parte propia del nombre. Así que este es el himno del Carmen. El coro dice: gloria, gloria, este espléndido día de recuerdo inmortal y glorioso. Gloria al pueblo del Carmen que altivo del combate tornó victorioso. Y ahora hay dos versiones sobre la música. Lo que pasa es que el himno, nosotros en la Casa de la Cultura lo rescatamos como en el año, caramba, 85. Y en esa época no era Ministerio de Cultura, sino Cocultura, y lo mandamos a Bogotá, y de allá vino lavadito, limpiacito, con unas indicaciones que había que tener en una vitrina, a una temperatura X, a una humedad ambiental X y a una iluminación X. La verdad es que nosotros lo tenemos por ahí metido en un folder debajo de un pocotón de libros. Una versión musical dice: la que cantamos actualmente, los esfuerzos de atletas que hicieron nuestros padres allá en Cartagena por zafar sus amarras de esclavo, por romper sus pesadas cadenas, ya expirantes doquier se miraban. Aquí hace falta una S. Y a su ruina marchaba el Estado, mas los hijos del Carmen hicieron 1000 pedazos del yugo pesado. Recuerden, mira ahí el penúltimo verso, más los hijos de el Carmen hicieron.
no es del con la mayor. No, porque es que él hace parte del nombre propio. Y aquí, aunque se soltó la S de expirante y aspirante, el quinto verso, porque el primero está pegado con el segundo, ya aspirantes doquier se miraban. Algunas versiones de nuestro himno dice ya aspirantes doquier se miraban, y así lo cantaron los pelados por muchísimos años. Es más, creo que así todavía lo cantan, ya aspirante. Lo que pasa es que por allá como en los años 40 del siglo XX, alguno le cambió a aspirante por A, y entonces decía aspirante, y después se pasó a aspirante, y así lo cantaron, y así yo tengo volantes, incluso impresos por la alcaldía municipal, donde dice ya aspirante, y mucha gente lo cantó así. Este himno del Carmen no se hizo para celebrar el primer centenario de la batalla de Macomoján. Se hizo para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de América, o sea, para el 12 de octubre de 1892. Así que su autor, Genaro R. Martínez, y el autor de la música, Agustín Mier, que era de Monpós. Agustín Mier llegó de Monpós con su hermano. El hermano era notario y Agustín era ingeniero, que vinieron a hacer el tramo de carretera del Carmen a Zambrano. Recordemos la importancia del Carmen con el tabaco que se exportaba a Europa. Entre otras de las poquitas cosas que Colombia exportaba era tabaco. Lo demás era quina, cuando los parientes del presidente Reyes la exportaban desde el sur del país. Y ahí fue el problema de los huitotos. Y ahí fue cuando sumó el problemón con los ingleses, porque los huitotos fueron exterminados para recoger además de la quina, el caucho de la selva. Y el gran problema nuestro es que el caucho, o sea, la especie de caucho nativa que tenemos en nuestro territorio, produce muy poquito caucho, y había que cortar el árbol para que la cosecha fuera un poco mayor. Por supuesto, entonces fue exterminado rápidamente, y cada vez había que encontrar el caucho más adentro de la selva, y eso le costó a los indios vidas y exterminio. En cambio, el caucho, la variedad de caucho de Brasil, es más bondadoso, y basta con cortarle un poco, hacerle esquirla, cortarlo con el machete, y él enseguida brota el caucho, y eso se recoge en unos tarritos. Así que hasta en eso fuimos salados. Agustín Mier era el apellido de la madre, realmente era el apellido Torres, pero la usanza de siempre, los hijos, como dicen por ahí, que de la calle siempre llevan el apellido materno, pero realmente cuando uno busca la partida de bautismo de Agustín Mier, aparece nieto de no sé qué Torres, en fin, así que ellos eran realmente Torres. Este Epicinio, que es el himno del Carmen, ya vuelvo e insisto, y tiene un pocotón de cómo es, de personajes, oyeron, perdón, caramba, de estrofas, el himno. Bien, yo creo que ya pasamos por aquí los personajes de la batalla de Macomoján. José Prudencio Torres, que era el secretario del Consejo Municipal durante el festejo del centenario, del primer centenario de batalla de Macomoján. Hago un paréntesis porque me duele decirlo, que para el segundo centenario, con un año de antelación, le escribí al señor alcalde Francisco Vega Arrau, le escribí a la secretaria de Educación, a la secretaria de Cultura,
para que hicieran una programación para festejar el segundo centenario de Batalla de Mancomoján y ni siquiera le prestaron atención. Y ese segundo centenario pasó sin pena ni gloria, muy diferente al primer centenario, donde figuras egregias como este que tenemos ahí en la foto, José Prudencio Torres, que fundó en el 1895 el Instituto Pareja, porque él le debía algunos favores y agradecimientos, y hasta eran parientes de que después fundó la Casa del Niño Médico acá en Cartagena. Así que incluso era de los mismos parejas del papá de Luis Bermúdez Acosta, de Lucho Bermúdez. El papá de Lucho Bermúdez era Luis Bermúdez Pareja. Así que él le debía algunos favores a los Pareja, y el instituto lo coloca Instituto Pareja. Solamente lo cerraron en los días aciagos de la Guerra de los 1000 días, y después lo reabren hasta 1923, que ya él cierra el colegio Instituto Pareja, pero al año siguiente sigue a su hijo Cristo Torres, don Cristo Torres, hable el colegio Instituto Torres. Así que este señor que ustedes ven en pantalla, José Prudencio Torres Lobo, entre otras, con parientes cercanos en el corregimiento de El Salado, fue autor de por lo menos 7 libros que usaban muchos, 7 libros académicos: lexicografía lexicografía castellana, jugando con los números quebrados, el libro de historia, otro libro de gramática, de geografía, de urbanidad, es decir, y que eran de uso obligatorio en los colegios, no solamente del Bolívar Grande. Recordemos, voy a decirlo, todos ustedes lo saben, que el Bolívar Grande, que cobijaba el hoy departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba, e incluso para esa época que leíste esos libros, cobijaba el Atlántico, que se independió, que los sacan de acá del territorio en 1905, y después Córdoba en el 55, cuando Rojas Pinilla, y después Sucre un poco más reciente, en el año 67. Así que esta figura fue muy importante en el festejo de eso, y era su sepultura en el Carmen de Bolívar. Es un mausoleo muy bonito, muy importante, porque creo que la figura más grande que ha dado el Carmen de Bolívar es este que ustedes ven ahí, José Prudencio Torres. Por allá en el 1950 se crea un movimiento. Bueno, pues, algunos amigos se reúnen y crean el movimiento de Mancomoján, una institución que se llama Mancomoján, y regalan a la población del Carmen ese monumento que ustedes ven detrás. Las niñas que vemos ahí vestidas de blanco y muchas con gorrito eran de la Compañía Colombiana de Tabaco, que don Misael Pico Maldonado, de allá del interior del país, abrió en el Carmen de Bolívar. Y aquí vemos, entre otros, a Mañe Torres, a Guillo Rivera, a el músico Jaime Arrieta Garizao, en fin, a incluso Fernández y don Cristo Torres, Carlos Fernández, que fue diputado. En fin, personajes importantes, porque ese día estaba inaugurando el mojón en la entrada de Pijiguay. Del Carmen para Ovejas, tan pronto uno pasa el puente del arroyo de Mancomoján, está la planicie y estaba ese monumento. Ese monumento, la guerrilla le ponía la bandera, así que la infantería de marina de la época en el Carmen de Bolívar no vieron más opción que dinamitarlo, así que acabaron y desaparecieron este patrimonio importante de la historia local de nuestro municipio. Esta es otra imagen del mismo día, ahí sí,
todas las niñas que vemos son, yo tuve la oportunidad de conversar como con 3 de ellas, ven las niñas de la Compañía Colombiana de Tabaco. La verdad es que el pedestal era un mojón, no era en mármol, era en cemento, pero de todas maneras era muy importante y cada año la gente se desplazaba al sitio como yo lo hice después, hasta hace unos 15 años, hasta hace 12 años que me vine ya a residenciar en Cartagena, iba todos los años para el 12 de noviembre y con unos 3 o 4 amigos entonábamos el himno del Carmen, leíamos unos poemas alusivos a Mancomoján, leíamos la historia, nos enganchábamos otra vez en el carro y para atrás. Bueno, pues yo creo que les he molestado con estas cosas de mi pueblo, con estas anécdotas para nosotros importantes, para nosotros como historiadores no acertados, porque realmente el material que yo hice en su momento oportuno, una película de 1 hora y 5 minutos, contenía algunos desaciertos. Termino mi alocución con otra poesía de Sebastián Mesa Merlano, 12 de noviembre. Salve a ti, juventud pujante y altanera, que luchando la difícil noria llevas como emblema la bandera por la libertad y por la gloria. Salve a ti, juventud carmera, descendiente de bravos y leones, de como Han empuñan la bandera por la libertad de todas las regiones. Arriba, juventud, tu sangre derramada en el surco de la tierra. Brotarás a la luz de la alborada, cual simiente de la paz o de la guerra. Y hoy, cumpliendo vuestro destino de luchar por la patria o por la gloria, atacoste de frente al asesino, que es eterno baldón para la gloria. Luchar con fe y dignidad de hermanos, sin venganza, ni odio, ni malicia, para que sepan todos los tiranos que primero es Dios y luego la justicia. Y por último, otro poema de José Luis Lora Peñalosa. La verdad es que yo tengo compilado la producción poética, musical, en fin, en mis archivos tengo muchas cositas del Carmen que me han permitido escribir mis libros, porque no hubo baúl, escaparate que no curucuteara en el Carmen de Bolívar, y fui adquiriendo y ganándome la ascendencia de la gente que también me buscaban para regalarme cositas. Este último que les voy a leer es de José Luis Lora Peñalosa. Carmen de Bolívar, un florilegio de victorias viejas se estremece grandioso en tus entrañas, y en la selva magnífica semejas una virgen perdida en las montañas, dormitada en la gloria del paisaje, sobre las glorias pretéritas rendida. Eres en el espléndido boscaje el templo del trabajo y de la vida. Oh Carmen de Bolívar, tu grandeza la sostienen tus hijos con nobleza y sabrán sostenerla con victoria. La belleza triunfante de tus mujeres es el beso que en cálidos placeres galantemente te brindó la gloria. Gracias, compañero, por aguantarme estas 2 horas de locución. Y ahora sí, yo creo que se abre el telón para intentar resolver algunos interrogantes que mi ponencia haya suscitado. De paso, les digo que tengo el libro completo que ya no está en internet. Yo lo reservé en su momento. Armando Martínez Garnica en su momento, eso hace ya como 15 años, me obsequió su libro autografiado. Ojalá no se me ha perdido en mis archivos. Y también él lo subió a Google, y yo lo guardé. Hace poco, hace como un mes, se lo mandé a nuestro querido presidente Víctor Uribe, pero cualquiera que quiera tener ese libro, yo se lo puedo mandar en medio magnético. Parte de toda esta historiografía también aparece en la ponencia que hizo Anthony McFarlane, más o menos en el año 65 en Cartagena, donde, fundamentado en el documento del padre Joaquín Escobar,
nos trae algunos elementos para discusión de suma importancia. Intento resaltar 2 o 3 cositas sobre ese documento. Uno, que Mancomunhán, muy a pesar de que es la fecha más importante de la comunidad carmera, fue opacada muy pronto por otras situaciones, por otras batallas, por otros movimientos que se olvidaron muy pronto del Carmen. Eso es importante resaltarlo, porque ni siquiera Manuel Corrales menciona, excepto Borrero Pla y de pronto uno que otro marginalmente menciona la batalla de Mancomunhán. En cambio, recordemos que el movimiento de la rebelión de los curas afectó a una población de más o menos 30,000 personas. Vuelvo, insisto, ya lo dije hace rato, Cartagena tenía 16,000 y Monpó 7,000, así que era un número importantísimo. Que Joaquín Escobar, un escrito casi como académico, exalta el papel preponderante que jugó el Carmen en 80 folios y aborda el tema bajo tres conceptos importantes en su libro. Primero, las causas, los acontecimientos y las consecuencias. Es que algunos se preguntan qué hubiese sucedido si Rebustillo logra llegar a las fronteras de Cartagena, incluso tomársela, entre otras. La campaña admirable de Bolívar no se hubiese podido realizar si Cartagena tuviera que haber guerreado con las tropas de Rebustillo y los indios de Chinú, San Pue, San Antero y los cincelejanos en su momento. Es decir, otra fuera la historia de Colombia. Esa es la importancia de esto. Recordemos también que la intención, y vuelvo a insistir en eso, del padre Escobar, además de socavar el movimiento ese de revolucionario que había, él llegó a estas terrenos, entre otras, cuando Pablo Murillo se fue yendo y se ahogó por allá en Jamaica. De datos sobre Joaquín Escobar. Me hace falta confrontar ese dato, porque es que hay otro Joaquín Escobar en la provincia del Cauca, pero desafortunadamente no es, o definitivamente no es, porque más o menos para la misma época estaba uno en el Cauca y otro acá en Cartagena. Pero en la quinta de San Pedro Alejandrino, hace ya, caramba, 20 años, hay una escultura, un monumento bastante grande y una figura del padre Escobar. No puedo afirmar ahora porque no tengo fotos, porque creo que todavía en esa época no estaba interesado yo en este tema de batalla Mancomunhán, pero sí hay un padre Escobar en la quinta de San Pedro Alejandrino. Recordemos que aunque el movimiento de rebelión se inicia en Sincelejo el 15 de septiembre, a la final quien abandera el proceso y donde todos los ejércitos de indios y de libres blancos llegan es a Corozal, que a la final se convierte en el centro de la revolución y que a toque de campana y tedeón y vestidos de coro celebraban cada vez que el generalísimo Pedro Antonio Mártir llegaba a los pueblos. Él se autoproclamó generalísimo. Así que esa es otra parte anecdótica de este cuento. La verdad es que las tropas de Cartagena no podemos llamar tropas de Cartagena. Eran una gente que sabía del fuero militar, eran militares
salieron de Cartagena el 17 de octubre, llegan a San Juan y el 24 de octubre parten para el Carmen, llegan el 25 y parten otra vez el 11 y en 2 días, porque descansan en Carabajal, en una finca de un sitio Terán, y después siguen a Ovejas. La verdad es que no hubo combate. Aclaremos, no hubo combate. Yo hago el parangón como la guerra contra el Perú, que es otro libro que tengo y que en la cual el Carmen de Bolívar participó con un gran ejército. Fueron 14 personas que se enrolaron al ejército que fue a la guerra de Perú y tampoco no hubo combate. Solo palabras y serias intenciones. Eso no quiere decir la importancia de porque ¿qué tal lo que dice el mismo Escobar? Si la importancia de este acontecimiento, si esta campaña no se hubiera dado, es decir, si no hubiese existido Mancomoján, las otras campañas no se hubieran podido hacer. Otra es que se retornó el suministro de carnes y viandas a Cartagena cuando Bolívar con la campaña admirable y después Mancomán hizo que los realistas hasta dejaran tirados algunas fortificaciones en la Caja del Río. Así que para algunos, para nosotros los cameros es nuestra fiesta patria, pero si uno comienza a hilar fino, se percata de la gran importancia y no entendemos cómo se ha opacado. De pronto ustedes, mis queridos oyentes de hoy en día, por primera vez habrán escuchado el concepto de Mancomán y resulta que tiene su importancia en la historiografía local. Bueno, ahora sí, listo, jóvenes, muchas gracias.